conectores discursivos, ¿no? Tema también denominado conectores textuales, ¿no? Así que discurso y texto hoy día se va a mezclar para poder tratar de entender y descifrar este tema. Bueno, vamos un poco a recordar también el tema del lenguaje, ¿sí? Temas que se tocan en el lenguaje con respecto a los tipos de palabras. Primero repasemos. Vemos que en lenguaje sabemos que existen palabras como sustantivos, ¿no? Sustantivos, palabras como adjetivos, palabras como verbos y otras categorías también que son denominadas invariables, ¿no? Por ejemplo, como los adverbios, las conjunciones o las preposiciones. Esta clasificación es una clasificación que se hizo hace muchísimo tiempo, ¿no? Más o menos data de 500 o 400 años antes de Cristo. Pues bien, esta categoría que se ha hecho sobre el lenguaje y que, digamos, se suele encontrar en distintas lenguas, es lo que normalmente se le llama la categorización, ¿no? En la que sabemos que el lenguaje tiene palabras, ¿ok? Es decir, una secuencia de letras que nosotros denominamos como una palabra. Entonces, esto va a ser muy importante para poder contrastar con los conectores discursivos, ya que muchos alumnos piensan que los conectores son palabras como tal. Y hoy día justamente vamos a romper ese mito. Los conectores en sí no son palabras. Valgan verdades, un conector se puede denominar una unidad léxica. Y acá subrayamos, por favor, lo que es unidad léxica. Todos subrayando, por favor, ahí en el cuaderno, en la definición, se subraya unidad léxica. La unidad léxica puede entenderse como cualquier estructura en la gramática, ¿okay? O cualquier estructura en el lenguaje que tiene un valor significativo, tiene un valor, tiene una función, hace algo en el lenguaje. Por ejemplo, un morfema como un prefijo anti vendría a ser una unidad léxica, por supuesto que sí, es una unidad léxica. ¿Okay? Se le llama justamente léxica porque se aproxima o, digamos, entra en el juego de la formación de una palabra, ¿no? Muy bien, entonces los conectores son unidades léxicas, como tales no son palabras, formadas por una o varias palabras que van a establecer vínculos lógicos, discursivos o argumentativos. Cuando hablamos de discursivos, argumentativos, lo primero que se nos viene a la mente son los textos, ¿no? Quiere decir que la definición que vamos a ver acá de conectores está estrechamente ligada con la organización textual y no con la gramática, no con el ámbito de la oración, sino más bien con el ámbito del texto y el discurso. Para este tema vamos a separar texto y discurso, diciendo que discurso vendría a ser lo oral y el texto, ¿qué vendría a ser? A ver. Discurso es oral y el texto escrito. Muy bien. Hasta aquí creo que nos estamos entendiendo. Entonces, primero, no podemos considerar a los conectores como palabras, así como acá. Lo reconocemos como una unidad léxica porque, digamos, tiene, digamos, una función, tiene algo que nos va a servir, pero en el texto, en el discurso, ¿ok? Y por otro lado, podemos ver que está estrechamente ligado con el discurso, el texto, con la argumentación y todo lo que podemos encontrar en el texto. Pues bien, vamos a ver acá 4 ejemplos. Los 4 ejemplos repiten lo mismo, pero vamos a ver cómo los conectores van a poder cambiar el sentido de este enunciado. Vamos a empezar entonces con el primero de ellos. A ver, el primero de ellos, vemos acá, dice: Maruja llegó tarde, su marido estaba molesto. ¿Bien? Coloquemos acá un conector y ya de repente tú me dirás a qué tipo pertenece. Colocamos por acá el conector porque. Maruja llegó tarde porque su marido estaba molesto. Porque, a ver, recordando las conjunciones, ¿qué tipo de conjunción es? ¿Conjunción de qué tipo? ¿Qué es lo que introduce en la oración? A ver, ¿qué introduce? Introduce una causa, ¿no? Quiere decir entonces que el hecho de que el marido de Maruja estaba molesto fue justamente la causa, el motivo de que ella haya llegado tarde. ¿Puede pasar? Por supuesto que sí, puede pasar. Así que acá hemos establecido, mediante un conector, que a la misma vez es una conjunción, una relación entre ambas ideas. Vamos con la siguiente.
Ahora dejamos el porque a un lado y colocamos así que. Tenemos de nuevo acá un cambio, ¿no? Un cambio en el enunciado. Maruja llegó tarde, así que su marido estaba molesto. ¿Qué significa el así que? También es una confusión, ya que termina en qué. ¿Qué es lo que introduce el así que? Si esto introduce la causa, ¿esto que introduce? Una consecuencia. Quiere decir que el hecho que Maruja haya llegado tarde conllevó una consecuencia. ¿Cuál fue? Que el marido estuviera molesto. Listo. Vamos con el tercer caso. A ver. Ponemos por acá ahora cuándo. Maruja llegó tarde cuando su marido estaba molesto. Este cuando, ustedes sabrán que introduce temporalidad. Quiere decir entonces ahora que en el momento en que llega Maruja, pues el marido estaba molesto. Justo en ese momento. Y por último, colocamos acá el aunque, ¿no? También una conjunción muy conocida, la llamada conjunción concesiva. Maruja llegó tarde aunque su marido estaba molesto. O sea, quiere decir que ella llegó tarde a pesar de que el marido de Maruja estuviera molesto. Bueno, según declaraciones de muchas mujeres, pues ellas no suelen llegar cuando sus maridos están molestos. Prefieren de repente llegar después. O llegar con otra actitud. Claro, esto es sacado, ¿no? Aunque el ejemplo, les digo, es un poco más tirada la balanza hacia las mujeres, ¿no? Ya que en la mayoría de los casos pasa al revés. Más bien el caso es el hombre, ¿no? Si ustedes gustan pueden preguntarle a papá, mamá, ¿no? Cómo funciona esa dinámica. Y ya les van a explicar, ¿no? Normalmente siempre el padre es quien se queja, ¿no? Él se queja de la esposa. Normalmente sucede eso. Pues bien. Bueno, acá tenemos entonces 4 ejemplos en que miren el conector cómo ha cambiado, cómo ha justamente tirado la balanza para un lado o para otro. Esta característica de los conectores va a ser esencial para poder nosotros construir discursos, pero también textos escritos. He aquí justamente que muchos especialistas dicen, ¿no?, que los conectores son esenciales para los primeros años en la universidad. Recuerda que lo que va a pesar en los primeros años y que va a hacerte de ti o va a empezar a formar un profesional es tu redacción. Profesor, pero si yo no estoy entrando a una carrera para redactar, ¿por qué me va a determinar mi redacción? Porque la redacción, si eres contador, si eres doctor, si eres abogado, sea lo que seas, cualquier carrera que elijas, la redacción te va a generar una identidad. Quieras o no quieras escribir y redactar, en la universidad, mi estimado, vas a redactar. ¿Qué cosas vas a redactar en la universidad? A ver, ¿cartas? No. ¿De qué vas a redactar? A ver, lo más básico que puedes redactar, ¿qué cosa sería? Informes. Número 1, informes. Número 2, ensayos. Número 3, a ver, ¿cómo se llaman esos trabajos? Normalmente trabajos grupales, ¿no? Los clásicos que se dejan en la universidad. Los, o las, en este caso sería las monografías, ¿no? Las monografías. 4, las tesinas y por último pues las tesis, ¿no? Que vas a tener que redactar un año antes de terminar tu carrera para que tú salgas de una vez ya con una tesis entre los brazos. Muy bien, entonces es muy importante el uso de conectores para la redacción, justamente porque de esa manera tú vas a generar una identidad y también vas a generar un sentido del texto. La persona que te lea mediante el uso de conectores va a decir: ah, mira, esta persona está defendiendo tal punto de vista, o esta persona tiene tal postura, a partir de la organización de los conectores en un texto. Bueno, vamos a ver las características que vamos a presentar en nuestros conectores. Número 1, son unidades invariables. ¿Qué significa que sean invariables? Eso lo lleva el lenguaje. Tiene una palabra que es variable y otra invariable. A ver, palabra variable o invariable. Variable, ¿qué significa? Pueden variar. A ver, variable. Pueden cambiar su forma.
Ah, ok. O sea, mira, por ejemplo, tengo la palabra, a ver, la palabra meter. Meter. Es un verbo cualquiera, pertenece a la segunda conjugación. ¿Yo puedo cambiar esa palabra? Por supuesto que sí. Puedo primero conjugarla. Yo meto, tú metes, él mete. Pasado también, metimos, pero también futuro, meteremos. Ahora, ¿yo puedo transformar esa palabra en un sustantivo? Difícil si yo digo metimiento. No existe metimiento. Existe metura, no hay metura. Metición. Y entonces, ¿cómo hacemos para transformar ese verbo en un sustantivo o en otra palabra? A ver, dime una palabra que se derive de meter. ¿Hay o no hay? Metimiento, profesor. Metura, metición, metaje. No hay. Ajá. O sea, quiere decir que esta palabrita solamente puede conjugarse y no se deriva en otras palabras. Pero hay otras, por ejemplo, que sí, son muy susceptibles de poder ser cambiadas de categoría. O sea, son una categoría, entra el morfema y lo cambia automáticamente. ¿Sí? Es como una especie de inyección hormonal. Vamos a ver. Tenemos la palabra cambiar. Cambiar. ¿Se puede conjugar? Claro que sí. Yo cambio, tú cambias. Todos cambiamos alguna vez en nuestras vidas. Sustantivo de cambiar. Sustantivo de cambiar. Cambio. Cambio. Así es, ¿no? Por ejemplo, yo digo, el cambio no me gustó. Cambio. Listo. Así nosotros sabemos que las palabras pueden ser variables. Pero los conectores son invariables. ¿Por qué? Porque a través de los años los conectores han generado una especie de barrera, de capa. Es algo así como una especie de pared celular que tienen las bacterias. Por ejemplo, un conector como pero, vamos a dibujar su barrera. Nada puede meterse en la estructura de pero, nada puede ingresar y nada lo puede hacer variar. Trata de meterle tiempo, persona, número, género. ¿Puedes? No. No hay pera, no hay perita, no hay peremos, pera tampoco. Así que, pero se dice que es invariable. Primera característica, son unidades invariables. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con la segunda, a ver. Carecen de significado autónomo. Mira, los conectores existen, ¿por qué? Porque existen enunciados, ideas que unir. Si no existen ideas, créeme que no tienen un significado autónomo. ¿Pero qué significa? A ver, solito. ¿Se te viene algo a la mente con pero? No. Pero si yo te digo, por ejemplo, Messi, se te viene algo de frente a la mente. ¿Sí? Si yo te digo, por ejemplo, perro, gato, es más, hasta si yo te digo amor, algo se te viene a la mente. Yo te digo papá, mamá, algo se te viene a la mente. En cambio, el pero no se nos viene absolutamente nada. ¿Eso por qué sucede? Porque no tiene un significado autónomo. No se le ha dado un significado. Qué pena, pues. Solamente existe